¿Qué tal, estimados estudiantes? Estamos con nuestro bloque de la primera sesión del segundo bloque, que son las familias lingüísticas, que vamos a trabajar lo que va a ser la formación del lenguaje castellano, el proceso en el cual de las lenguas antiguas pues surge lo que llamamos el español y sus influencias. Y bien, tenemos que rescatar que dentro de la morfología o la estructura de las lenguas pues existen dos clasificaciones. La primera, la morfológica, es decir, por su forma, y genealógica por su origen. Tenemos que de las fórmulas o de la clasificación morfológica se clasifican tres: monosilábicas, aglutinantes y flexivas. En este caso tendríamos que las aglutinantes, bueno, también tenemos una influencia aglutinante en México, que es el náhuatl, que al igual que el alemán y como bien dice el japonés, mientras se van colocando más palabras juntas, forman un significado más completo. En nuestro caso también vamos a tener, como en el latín y el griego, pues las lenguas flexivas, que a partir de una raíz más los aditamentos de sufijos y prefijos, pues vamos a tener, digamos, el significado de las palabras. Y obviamente de las flexivas, que tienen raíz y morfemas, pues se van a complementar con las analíticas y con las sintéticas. Y bien, en este caso estaríamos hablando que el latín es sintético y el castellano, que después va a decantar en el español, pues vamos a tener que es analítica. Y bien, por lo tanto ahorita digamos que la morfológica, la estructura morfológica, pues es solamente la parte, digamos, de la composición de las palabras, pero también es importante tener en cuenta la clasificación genealógica, es decir, por su origen. Y en este caso tendríamos que la rama más importante para nosotros, que es en el español, pues la vamos a encontrar con la familia lingüística indoeuropea. De ahí es la procedencia inmediata del origen del español. Si vemos, podemos checar que nuestra lengua van a tener pues básicamente 5 grandes ramas. De la familia indoeuropea está la indoiriana, albanesa, tocaria y germánica, y en este caso teníamos la rama italo-celta, que es la que inmediatamente vamos a tener como en el español. Lo importante de este cuadro que te presento es ver que todas las lenguas actuales tienen un raigambre, es decir, una procedencia común. Sin embargo, cada uno de su influencia pues se van pronunciando por su forma y su estructura. En este caso vamos de la rama indoeuropea, vamos a la rama italo-celta. Y bien, la rama italo-celta tiene una subdivisión: el itálico y el celta. Recordemos, el celta más bien se encuentra ubicado en lo que es la actual Inglaterra, Escocia, Irlanda del Norte, inclusive a la península balcánica. Entonces, esta parte, al ser una isla dentro de Europa, pues se alcanzó a diferenciar de la influencia. El itálico, más bien a la Europa del sur, es la que después nosotros vamos a entender como una referencia inmediata. Dentro del itálico se encuentran estas 4, y principalmente pues la lengua que nosotros estamos estudiando actualmente, que es el latín. Y obviamente que el latín fue uno de los más importantes, no solo por la influencia que tuvo en el proceso de romance, sino que el latín fue la lengua que más se habló en lo que sería el mundo conocido durante casi 1000 años. Entonces es importante que el latín, pues obviamente después de 1000 años, como cualquier lengua, pues viene a ser, tiene influencias, tiene desarrollos y tiene muchos cambios. Entonces, del latín, pues obviamente se desprende lo que es el latín culto y el latín vulgar, que vamos a estudiar más adelante. Recordemos que este cuadrito es importante. ¿Por qué? Porque el latín culto técnicamente desapareció, pues propiamente por el desarrollo del mismo latín. Es decir, el latín literario pues es aquello que utilizaban los grandes oradores, los senadores, y la lengua vulgar es la que hablaba el pueblo. Es a partir de la lengua vulgar, chicos, del latín vulgar, que se desarrolla el proceso del romanceamiento de las lenguas, no del latín culto. Si bien van a tener influencias porque van a ser el mismo idioma, latín, pero el latín vulgar va a tomar muchas palabras
del lugar de origen donde está, o en el país o en la zona, y esas van a ser las que van a sugerir o van a propiciar lo que va a ser el romanceamiento de la lengua latina. Y bien, con el romanceamiento obviamente pues surgen grandes bloques, y de las lenguas romances principalmente vamos a tener estas 8 que se presentan: el francés, que viene en la península gálica, el provenzal, el italiano de la Toscana, del centro de Italia, el retorromano, sardo, este es más bien al sur de Italia, es una isla, Cerdeña, el dalmático, y aquí nos va a interesar la península ibérica. La península ibérica estaríamos hablando que es lo que es Portugal, España, y casi la limitación con Francia, el rumano. ¿Y por qué nos centramos en la península ibérica? Bien, porque en la península ibérica, que va a ser, ¿cómo decirlo?, el lugar donde España se va a desarrollar, obviamente de aquí viene el español, y que después en 1521, pues va a ser la lengua de nosotros, de este lado de América, después de la conquista. Es importante entonces, chicos, que la península ibérica pues van a desarrollar 4 grandes lenguas: el portugués en Portugal, el gallego, que ya es cerca de Portugal, pero es la provincia de España, el castellano como tal, y el catalán, que es otra lengua que actualmente se habla, muy bonita a propósito. Y entonces nosotros vamos a tener el castellano directamente de la península ibérica en ese proceso de romanceamiento. Ahora, nada más para clarificar, no es lo mismo el castellano que el español como tal. El castellano tenía muchas fórmulas o elementos propios, pero también tenía palabras, ¿cómo decirlo?, muy cultas. Después en español, pues obviamente ya viene toda la influencia de tantos siglos de trabajo de la lengua. Entonces, tendríamos que el castellano tiene composiciones de elementos latinos, es decir, de latín, y no latinos. Aquí tendríamos que ver que, miren chicos, que tenemos influencia del griego, obviamente porque provienen de una matriz común, y después se van a desprender otros elementos. Decía que en nuestro caso aquí en español de México, digámoslo así, o el español con el cual recibimos de la conquista, no es un español, un castellano puro. ¿Por qué? Porque durante el proceso del desarrollo del país o de la península española, recordemos que fueron conquistados por los árabes, entonces también tienen mucha influencia árabe. Entonces el español que nosotros heredamos no es un castellano como tal, es un castellano que ya tiene influencias de términos griegos, obviamente latinos, y también tiene elementos árabes. Entonces, digámoslo así, que el español americano o de América Latina es muy diferente al español peninsular. Entonces, aquí tendríamos que decir que todavía es más complejo, pues, nuestro español. Entonces, chicos, ya para ir cerrando, pues este primer elemento, que es como de dónde viene la procedencia directamente del español, cuál es su estructura, pues van a ser las siguientes. Tendremos que decir que nosotros tomamos la lengua de la rama indoeuropea, después obviamente de la ítalo-celta. De ítalo-celta nos desprendemos del itálico, y del itálico al latín. En este momento aquí en el latín viene el proceso del romanceamiento de la lengua latina y el surgimiento de las lenguas vernáculas, y tendremos el castellano de la provincia española, ahí Portugal también, y que después esto va a devenir en lo que nosotros vamos a entender como el español actual. Y entonces digamos, sería el proceso en el cual de la genealogía del origen del español. Entonces el español, digamos, aparte de la estructura morfológica, pues va a tener, esta es la estructura de su origen. Entonces, la estructura genealógica es esta. Es importante tener en cuenta que, obviamente, al tener mucha semejanza con otras lenguas, pues el español puede tener esta tendencia a confundirse con otras lenguas hermanas, sobre todo cuando hablamos entre el castellano y el latín y que tenemos como una procedencia parecida, que es el itálico. Actualmente estas serían como una breve imagen
de lo que nosotros diríamos la influencia de las lenguas, tanto genealógicas como morfológicas, en el mundo actual. Obviamente que es un plano general, no significa que así tenga que ser, porque todavía habríamos que distinguir que es muy curioso que cuando viene la conquista, o sea, ¿cómo explicarlo? Durante la conquista se impone el español, pero con dos estructuras diferentes, porque está el español peninsular, pero también la lengua náhuatl, que es una lengua aglutinante. Es muy curioso, pues, que cuando se descubre América, es una lengua nueva, pero tiene diferente estructura. Como son lenguas autóctonas, técnicamente no tendríamos como claramente de dónde viene, pues, su genealogía. A eso me refiero con que hay muchas lenguas actuales que su genealogía todavía, pues, no está clara de cuál fue la lengua así principal. Conocemos las lenguas romances porque era el mundo conocido, pero de las nuevas etnias, o digamos grupos étnicos que tienen una lengua, no dialecto, sino lengua, que la comparten muchos grupos, entonces teníamos todavía que, pues, explorar todavía esa dimensión. Bien, y esto es una probadita de la segunda parte que tendríamos que ver, que es, bueno, la lengua latina y sus periodos. Y como ven, lengua, todos tienen un origen, o sea, el preclásico, luego el latín clásico, que es el momento del esplendor de la lengua latina a través de su producción literaria. Tendríamos, digamos, el postclásico, que, bueno, es ya, no en decadencia, pero ya no tiene la misma potencia de producción y sí, literaria, y empieza a bajar su influencia como tal, como literatura. Luego tendríamos que el latín tardío, que ya es cuando técnicamente el latín culto empieza a, ya, digamos, no terminar como obsoleto, pero ya no se está utilizando de la misma manera o de la misma forma o potencia que se tendría, pues, durante la época clásica. Y finalmente el proceso del latín vulgar. Recordemos que el vulgar no es una forma connotacional, sino es el proceso en el cual, pues, el pueblo o la gente sencilla empieza, pues sí, a hablar latín, pero empieza, digamos, a agregar palabras propias de las zonas, y entonces ya no es un latín, digámoslo así, puro, así en el amplio sentido de la palabra, sino que se va llenando de otras palabras, y por eso se llama vulgar, porque se va vulgarizando, se va extendiendo, se va haciendo menos propio, y entonces de allí viene lo que es el proceso del romanizamiento, digamos, de la lengua latina. Por eso es necesario, chicos, que vamos a entender esto, lo vamos a trabajar con mayor manera, pero entender, pues, la parte del proceso y también la parte de la genealogía de la lengua española. Y bien, esto es como parte de la historia de la lengua, para que cuando aterricemos, pues, a las letanías latinas, puedas entender que tiene una significación muy profunda, de hecho, por la parte de la genealogía, así como de su morfología, que posteriormente estaremos trabajando. Bien, aquí te dejo la descripción y esperemos vernos en la siguiente clase.